Queridos amigos, bienvenidos. Hoy día, miércoles 6 de mayo 2026, damos inicio a nuestra sesión 203 de lectura y estudio del libro de Urantia. Estamos en el documento 113, Las guardianas seráficas del destino. Hicimos las dos primeras secciones y ahora vamos a entrar a la sección 3. Esperamos terminarlas todas las que faltan, que son 7 en total. La sección 3 empieza en la página 1244, párrafo 2 del libro original. Bien, como siempre, vamos a empezar con una pequeña oración que nos la va a ofrecer Ketty. Adelante, Ketty. Bien. Padre amado, te damos gracias por permitir que sigamos unidos para compartir tu divina revelación y además por la asistencia angélica permanente que has puesto ante nosotros para protegernos y guiarnos en nuestras acciones. Te pedimos para que esta lectura nos alimente el alma y aumente nuestra fe. Permítenos crecer en discernimiento y reflejarte en nuestras acciones. Permítenos llevar paz donde vayamos, para invitar a nuestros hermanos a hacer tu voluntad y ayudarlos a que descubran tu verdad, tu belleza y tu bondad en el día a día de sus vidas. Te lo pedimos en nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Bien. Gracias, Ketita, y bienvenida, Anita. Hola a todos. Bien, entonces agrega a Ani en la lista de lectores. Bien, vamos a compartir nuestro libro en la sección que nos quedamos. Oh, share. Y ya lo hemos ampliado, no sé, debe leerse sin ningún problema. A ver, fíjense, ¿qué tal está ahí? Ya está llenando, creo, toda la pantalla, ¿verdad? Esta es la Muy sección bien. 3. Mario, nos lees el primer párrafo, por favor. La relación con otras influencias del espíritu. Si puedes, por favor, ampliar un poquito. Ok. Muchas gracias, muchas gracias. Una de las principales cosas que hace una guardiana del destino por su sujeto mortal es establecer una coordinación personal de las numerosas influencias impersonales del espíritu que habita. Rodean e inciden en la mente y el alma de la criatura material en evolución. Los seres humanos son personalidades. Por eso, las entidades prepersonales y los espíritus no personales tienen enormes dificultades para establecer contacto directo con mentes tan materiales y tan marcadamente personales. El ministerio de la ángel guardiana unifica todas estas influencias en mayor o menor medida y las hace más fáciles de apreciar para la naturaleza moral creciente de la personalidad humana que evoluciona. Gracias. Ampliarle un poquito más, porque cuesta la lectura, hermano. Oh, disculpa, vamos a tratar No, de tranquilo. ampliar un poquito más. Acá, Yo lo veo bien así, Pepe. si yo también lo veo, ya se me sale de la pantalla. Creo que podemos dejarlo ahí, ¿verdad? También lo veo bien. Con Yo la también. disculpa de Mario. Bien, le damos la bienvenida a Oli y ¿quién? Hola, buenas noches. Gracias, muchas gracias. Juan Pablo, bienvenido también. Buenas tardes. Juan Pablo. Pablo. Sí. Entonces, Ketty, después de José Luis, Anita, Oli y Juan Pablo, Sí. no A tienen ver. inconveniente para leer Claro. párrafos, ¿verdad? No, Encantado la vida de mi parte. Veo tu manito levantada, Ketty. Uy, sí. Una preguntita. Es esto respecto a la personalidad. O sea, estos ángeles, lo que acaba de leer Mario, Sí.
mm, una guardiana del destino. ¿Estos ángeles tienen personalidad o no? Sí, tienen personalidad y libre albedrío. Bien, Ok, vamos a comentar este primer párrafo que acaba de leer Mario. Como perdón. ustedes saben, nosotros, los humildes mortales, no somos espíritu aún, pero estamos fuertemente influidos por varios espíritus divinos, nos dicen aquí. El primero y el más importante de esos espíritus es el espíritu del Padre, el ajustador del pensamiento. Pero también estamos influidos por el espíritu de la verdad otorgado por el Hijo y los espíritus ayudantes de la mente otorgados por la ministra divina, el espíritu materno del universo local, nuestro Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Bien, estos espíritus rodean e inciden también sobre nuestra mente mortal que está evolucionando hacia el alma morontial, gracias a nuestras decisiones que tomamos todos los días, ¿no? Bien, todos estos espíritus que influyen sobre nuestra mente requieren de una coordinación. Y esa coordinación personal la realiza el ángel, el serafín guardián del destino. Bien, entonces una de las principales funciones que tiene nuestra guardiana del destino es esa coordinación del espíritu prepersonal del Padre y de los otros espíritus que son no personales, ¿ok? Fíjense bien la diferencia. El espíritu del Padre no es personal, pero es prepersonal, está preparado para ser personal. Los otros espíritus son como circuitos no personales. Ya hemos hablado de eso antes, ¿verdad? Son circuitos espirituales no personales, ¿m? Que influyen también en nuestra mente. Bien, y esa coordinación que hace la Serafín es algo muy necesario para reducir esa gran brecha que existe entre lo puramente material y lo espiritual. Entonces, nuestra Serafín guardiana unifica todas esas influencias y las hace más fáciles de apreciar por nuestra personalidad. Ok, siguiente. En concreto, esta guardiana seráfica puede correlacionar y correlaciona los múltiples agentes e influencias del espíritu infinito, desde los dominios de los controladores físicos y los espíritus mente adjuntores hasta el Espíritu Santo de la ministra divina y hasta la presencia del Espíritu omnipresente de la tercera fuente y centro del paraíso. Después de unificar así y hacer más personales estos vastos ministerios del Espíritu Infinito, la Serafín procede a correlacionar esta influencia integrada del actor conjunto con las presencias de Espíritu del Padre y del Hijo. Bien, la Serafín, por ser hija indirecta del Espíritu Infinito, correlaciona los múltiples agentes que derivan del Espíritu Infinito, como son los controladores físicos, los espíritus ayudantes de la mente o mente adjutores, como les llaman aquí, el Espíritu Santo, y hasta la omnipresencia de la tercera fuente y centro, o sea, del mismo Espíritu Infinito. Entonces, esta Serafín unifica primero estas varias influencias de espíritu o provenientes del Espíritu Infinito para luego correlacionarlas con el Espíritu del Hijo y con el Espíritu del Padre Universal, con el ajustador. Seguimos. Vendría Mayra, perdón. Renato. Renato, Mayra Renato, sí. Ujú. El ajustador es la presencia del Padre. El espíritu de la verdad es la presencia de los hijos. Estas dotaciones divinas son unificadas y coordinadas en los niveles inferiores de la experiencia espiritual humana por el ministerio de los serafines, de las serafines guardianas. Ujú. Los servidores, las servidoras angélicas tienen el talento de combinar el amor del Padre y la misericordia del Hijo en su ministerio a las criaturas mortales. Sí. Este párrafo reafirma lo anterior, ¿no?
El ajustador viene del Padre, el Espíritu de la verdad viene del Hijo, y la serafín las unifica y coordina a nivel humano. Ellas combinan el amor del Padre y la misericordia del Hijo Eterno en su ministerio. ¿A quiénes? A nosotros, los mortales, ¿no? Hacen una especie de actor conjunto a nivel humano, ¿no? Toman al Padre y al Hijo, ¿no? Y nos entregan lo mejor de ambos. Seguimos. Y esto explica que la guardiana seráfica se acabe convirtiendo en la depositaria personal de los patrones de la mente. Pues, Las fórmulas de la memoria y las realidades del alma del mortal superviviente durante el intervalo entre la muerte física y la resurrección en la morontia. Nadie, salvo las hijas ministrantes del Espíritu Infinito, podría hacer esto por la criatura humana durante esta fase de la transición de un nivel del universo a otro nivel superior. Y cuando entréis en el adormecimiento de vuestra transición terminal, cuando paséis del tiempo a la eternidad, una alta supernafín compartirá también con vosotros el tránsito como depositaria de vuestra identidad de criatura y garantía de vuestra integridad personal. Muy bien, gracias, José Luis. Acaba de entrar Octavio Siller. Le damos la bienvenida. Bienvenido, Octavio. Bien, aquí mencionan tres cosas que solo las serafines son capaces de hacer. Primero, son depositarias de los patrones de mente. Segundo, de las fórmulas de memoria. Y tercero, la más importante, ¿no? De la custodia, o sea, de la realidad del alma morontial, desde la muerte física hasta la resurrección en los mundos mansión. O sea, nos conservan en custodia durante todo ese proceso de transición, de tránsito, de un nivel inferior, ¿no? Nuestro planeta evolutivo, hacia un nivel superior, las esferas morontiales, ¿verdad? Y aquí también mencionan a las supernafines de transporte. Ellas son las que nos transportan, dice, a la eternidad, o sea, al paraíso. ¿Mm? Quizá convendría recordar lo de los ángeles de transporte, ¿no? Los ángeles de transporte son una subclase de casi todas las órdenes de ángeles, casi todas las órdenes angélicas, ¿no? A nivel de serafines, que son los ángeles, digamos, más bajos, los que trabajan en los mundos, ¿no? Los serafines nos transportan de nuestro mundo Urantia a los mundos mansión. ¿Ok? Y luego, estando ya en los mundos mansión, en Jerusalén, o sea, el sistema local de Jerusalén, nos transportan de mundo a mundo, ¿no? Del primer mundo al segundo mundo, y hasta llegar a Jerusalén. Bien, entonces las serafines de transporte hacen eso. Inclusive dentro del universo local también nos transportan a la constelación y luego hasta la capital del universo local, que es Salvington. ¿Ok? Después hay una orden de seconafines terciarias que nos transportan desde Salvington, la capital del universo local, hacia los mundos de los sectores menores y mayores. ¿Ok? Eso hacen unas seconafines terciarias de transporte. Y desde los sectores mayores hacia la capital del superuniverso, que es Ubersa, nos llevan otros seconafines que son los seconafines primarios. ¿Ok? Ellos nos llevan desde el universo local hasta, perdón, desde los sectores mayores desde los sectores mayores específicamente hacia los mundos de la capital del superuniverso. Y finalmente a Ubersa. ¿Ok? Bien. Pero no solo eso. Después de que hemos llegado a Ubersa, ellos también nos van a transportar desde Ubersa hasta el mundo piloto del séptimo circuito de Abona. ¿Ok? El circuito más exterior en el que empezamos nuestra carrera en el universo central, ¿verdad? Entonces, estos seconafines primarios son capaces de atravesar el espacio y esos cuerpos oscuros de gravedad
que no separan, que separan el universo central o el sistema paraíso-abona de los 7 superuniversos, ¿verdad? Bien. Y después existen los supernafines. Los supernafines que están solamente en el paraíso y en Abona, nos van a transportar del último circuito de avance en Abona, o sea, el primer circuito hacia el paraíso. Y ahí van a pasar a la dimensión del infinito. ¿Entienden? Porque en Abona todavía hay tiempo y espacio, pero en el paraíso ya cambia todo. Entonces, para ese tránsito se usan unos supernafines terciarios. Más adelante nos van a mencionar a estos supernafines. Bien, seguimos. Oye, el espíritu de la verdad es un circuito. El espíritu de la verdad, buena pregunta. ¿Qué creen ustedes? Cuando Jesús hablaba del espíritu de la verdad, lo mencionaba como un maestro. Nos decía, yo me tengo que ir, ¿no? Pero para estar en cada uno de ustedes les voy a enviar a otro maestro. Es como si fuera él mismo, el mismo Jesús, que se expande hacia todos los mundos, ¿no? Hacia todas las personas que habitan los mundos de su universo, pero no habitan dentro de nosotros, sino influyen sobre nuestra mente. O sea, nuestra mente es capaz de conectarse a ese espíritu del Hijo, que es el espíritu de la verdad. ¿Ok? De la misma forma que nos conectamos a los espíritus de la ministra divina, ¿no? Los espíritus mente adjutores. Entonces, no sé en realidad si considerarlos circuitos o simplemente espíritus no personales. ¿Mm? A ver, ¿qué dice Juan Pablo? Adelante, Juan Pablo. Sí, buena pregunta la del hermano Renato, pero me gustaría saber, para poderla contestar, ¿qué se entiende por circuito? ¿Qué es lo que ustedes opinan que es un circuito para poder definir si el espíritu, la verdad, entraría en esta categoría? Es todo, gracias. Ujú. ¿Tú quieres contestar, Renato? Mejor tú. Bueno, yo entiendo como un circuito algo que te conecta, ¿no? Em, y que permite una comunicación de ida y vuelta, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo funcionan los circuitos? Uno entra al circuito y el circuito tiene un recorrido, ¿no? Va de un sitio a otro, ¿no? Y regresa y vuelve a ir y vuelve a regresar. Entonces, de esa forma, nuestra mente recibe la influencia de los espíritus mente adjutores, ¿no? De los espíritus ayudantes de la mente. Y creo que de la misma forma recibimos una guía, una inspiración de este espíritu del Hijo, el espíritu de la verdad. ¿Mm? Pero es un espíritu que no habita en nuestra mente. El único espíritu que habita en nuestra mente es el ajustador y está destinado a fusionarse con nuestra alma y personal, ¿no? Y nuestra identidad y convertirnos en un nuevo ser, ya con parte divina. ¿Mm? Bien, eso no sucede con estos otros espíritus que, bueno, les llaman, por lo menos a los de la mente, les llaman circuitos, ¿no? Bien, no los podemos ver, sí, están ahí influyendo sobre nuestra mente. Ok, creo que podemos avanzar. ¿O alguien quiere agregar algo o algo no ha quedado claro? Les estoy dando modestamente mi opinión. Probablemente haya algo más que decir, pero por el momento eso es todo lo que se me ocurre. Bien, Ya toca Anita. Ani.
Estamos acá, ¿no? Después, sí. Después de Algo más. describir, En el en el nivel nivel espiritual. espiritual, las serafines hacen personales muchos ministerios del universo, que sin ellas serían impersonales y prepersonales. Son coordinadoras. En el nivel intelectual establecen una correlación entre la mente y la morontia. Son intérpretes. En el nivel físico manipulan el entorno terrestre mediante su enlace con los controladores físicos maestros y a través del ministerio cooperativo de las criaturas intermedias. Bien, Interesante. aquí nuevamente afirman que las serafines son coordinadoras de lo prepersonal y lo impersonal. A nivel intelectual actúan de intérpretes, o sea, traducen, ¿no? Que interpretan la coordinación, hacen la coordinación entre la mente y la morontia. Y a nivel físico, o sea, la mente de la morontia es algo distinto a la mente. Ya hemos hablado cómo en la morontia rige la mota morontial, ¿no? Una forma de ver la realidad o de ver las cosas, es una filosofía, dicen, ¿no? Tridimensional, mientras que acá estamos seguramente en dos dimensiones. Es como pasar del 2G al 5G, algo así. Bueno, a nivel físico, dice, manipulan el entorno terrestre gracias al enlace que ellas tienen con los controladores físicos maestros y en la cooperación de los seres intermedios. ¿Ok? ¿Para qué creen ustedes que use a los controladores físicos? Porque a veces las ángeles se han hecho visibles y para que ellas puedan ser vistas con nuestros ojos materiales, así como vio María al ángel que le anunció, ¿no? Tienen que trabajar los controladores físicos para hacer, qué sé yo, que las moléculas, los átomos, sabe Dios, las energías puedan hacerse visibles. Y los seres intermedios para hacer acciones influir sobre objetos materiales. ¿Ok? Las ángeles son espíritus que no pueden tocar los objetos materiales, están a un nivel que eh, no les permite, ¿no? Un contacto con esa vibración mucho más densa. Entonces, los seres intermedios que están a mitad de camino entre esos ángeles y nosotros, sí pueden hacerlo. Tan es así que ellos movieron la roca que cerraba el sepulcro de Cristo, ¿no? De Jesús. Octavio, adelante, por favor. Adelante. Sí, Hermanitos, buenas tardes, gusto en saludarlos. mucho. El gusto es nuestro, Octavio, adelante. Hermanito, referente al Espíritu de la Verdad, es que quería yo sustentarlo con una parte de algún documento porque no lo encontraba. Gracias. Mire, les voy a leer esto, dice, el Espíritu de la Verdad funciona al unísono con la presencia del Espíritu de la ministra divina, o sea, el Espíritu Santo. Este enlace espiritual dual está en suspenso sobre los mundos, buscando enseñar la verdad e iluminar espiritualmente la mente de los hombres, inspirar a las almas de las criaturas de las razas ascendentes y conducir a los seres que residen en los planetas evolucionarios hacia su objetivo paradisiaco de destino divino. O sea, es como un catalizador que de alguna manera fomenta, ¿no? Esa capacidad espiritual que ya uno empieza a ejercer por medio de haber nacido del Espíritu. Y aunque el Maestro Jesús ya no está con nosotros, pero Él derramó su Espíritu precisamente para que se pueda lograr esa finalidad, ¿no? De alcanzar el objetivo paradisiaco. Y va más enfocado a eso, a de alguna manera presentarnos y tratarnos de que podamos comprender la verdad para seguir desarrollando nuestra alma. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias a ti, Octavio. No estábamos tan lejos, ¿no? Pero aquí en esa cita que has presentado nos dice que hay una conexión íntima entre el Espíritu Santo y el Espíritu de la verdad, ¿verdad? Entonces los dos padres del universo son los que influyen, los que nos inspiran a crear nuestra alma, ¿verdad? Eh, pero no menciona la palabra circuito. Sin embargo, bueno, queda claro cuál es la función de esas influencias espirituales. Sí, Oli. Yo también. Una preguntita.
Eh, José, ¿qué pasaría con, porque se supone que yo lo pienso, el espíritu, la verdad, es como el espíritu de Cristo, es como una neblina, Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría con todos los que vivimos en el planeta Tierra y a todos nos abrazaría este espíritu, con los que no creen en Jesús o esperan a otro Mesías y eso? No sé cómo sería en ese caso. Así es, el espíritu ha sido derramado sobre toda la carne, dicen, ¿no? O sea, sobre todos los cuerpos materiales, eh, sin distinción, no dicen solamente para los creyentes. Ahí está, disponible para todos, ¿no? Algunos lo van a tomar, otros no lo van a tomar, seguramente, ya es cosa de cada uno. Eh, pero desde el día de Pentecostés, ese espíritu fue derramado sobre toda la carne, nos dicen así, de modo que a todos les llega, o por lo menos está disponible para todos, ¿ok? Oye, es que precisamente por lo que tú dices, que cuando se va a despedir Jesús de los apóstoles, les dice que les va a dejar que nos va a dejar al Espíritu de la verdad. Y entonces se va, los apóstoles y todos lo sienten y hasta hacen más, hasta hablan mejor. Pero entonces, lo que yo, por ejemplo, quiero pensar que, o hablar con él, pero no sé cómo, o no sé cómo. Sí, lo mismo nos pasa con el ajustador, quisiéramos hablar con él, ¿no? O escuchar su voz. Sí, pero el ajustador sí lo entendemos, Ujú, pero el espíritu de la verdad, no sé cómo o cuándo lo vamos a entender. ujú, ujú. Así es. Preguntarnos, Pepe, cómo nos podemos conectar con él o cómo sentirlo. ¿Es una presencia? ¿Está en la mente? No sé, eso a mí también me confunde un poco de poderlo captar con otra dimensión, porque como dice Renato, parece que es que estaba hablando que en realidad los apóstoles cuando lo percibieron, claro, no lo podían ver, pero lo sintieron y siempre en los movimientos carismáticos se habla de que es el poder del Espíritu Santo, porque está confundido, ¿no? Como Espíritu de la verdad, pero lo confunde la iglesia con el Santo, ¿no? Con el Espíritu Santo, entonces el poder de las lenguas también, siempre se ha dicho eso, un poquito confuso, ¿no? ¿Qué dice Ketty? Abre tu micro, por favor. Para mí es más sencillo eso, no quisiera tomarme tanto trabajo pensando en dónde está él, ¿no? El, Ujú. el espíritu y la verdad para mí está en el corazón, en el corazón. Y el corazón nunca se equivoca, así es. Vive ahí con nosotros. Eso es todo. Así de simple. Yo pienso que Dios, nuestro Padre, Jesús, no nos puede haber puesto algo tan complicado como para no encontrarlo. Tenemos todo dentro de nosotros. Tenemos la Trinidad prácticamente. Tenemos, o sea, tenemos al Padre que vive en nuestra mente y tenemos al Hijo y el Espíritu que viven con nosotros en nuestro corazón. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos el Espíritu de la verdad ahí. Así de simple. Esa es nuestra guía y al menos eso funciona para mí, ¿no? Y con eso estoy tranquila. Y Mario, Así, ¿tú qué quieres agregar? No, mira, la lectura que hizo Ketty era realmente lo que yo tenía ganas de transferir. O sea, la experiencia es a la mañana, temprano después de asearme, cierro mis ojos, agradezco a Dios el Padre, agradezco a Dios el Hijo y el Espíritu de la verdad que nos guía, nos inspira y nos eleva. Y agradezco a nuestro Padre y Madre, el Santo Espíritu, que nos ampara, nos sostiene, nos aparta. Y agradezco a los ángeles. Bueno, en fin, ahí vamos. Y dejo, entonces hay cosas que se me ocurren en el libro de Urantia, pim, y dije, mira, el Espíritu de la verdad, esta es la guía. Pim, encuentro lo que buscaba, reflexiono, razono,
discierno, comprendo, asimilo, acepto. Se me extravían muchas cosas, yo tengo mucha actividad acá en esta casa y tengo que tener sinceramente esta conexión espiritual invisible, y es una cosa que vos no te das una idea, las exploraciones que cada uno de nosotros o de mí, yo en persona vivo, lo digo con mucho placer, con mucho amor, y a veces, también se los cuento, de la emoción que me da, se me caen las lágrimas porque digo, esto es el Espíritu, Dios mío. Basta y ahí, gracias, 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 gracias. Y vos te das cuenta ese calor, esa seguridad que hay adentro en la mente y acá, en el corazón y en el alma, que yo le digo en el abdomen, en el pecho, como en la glándula timo, y ahí vamos, explorando. Gracias, gracias. Ok. Ketty lo explicó excelentemente bien. Gracias, Ketty. El resultado es este, o el barómetro. ¿Qué tan tranquila o tranquilo te sientes después de hablar con tu corazón, ¿no? Con ellos. Tal Entonces tú cual, sí has sido recepcionada tu intención, tu pensamiento, tu oración, ¿no? Hay tal alguien cual. ahí presente, hay alguien, definitivamente. Así lo siento yo. Y tal vez Mario también. Magnífico, gracias, gracias. Gracias a ustedes. Bien, entonces estamos viendo que estas influencias espirituales, el Espíritu Santo y el Espíritu de la verdad, más que comprenderlas hay que sentirlas, ¿verdad? Muy bien, seguimos. ¿Quién le tocaría, Ketita? A ver, Oli. Y después Juan Pablo. Bien, leyó Anita, sí. Después de describir las muchas y complejas funciones de las serafines acompañantes, nos preguntamos, ¿cómo pueden estas personalidades angélicas de rango menor, creadas solo un poco por encima del nivel de la humanidad en el universo, hacer cosas tan difíciles y complejas? Realmente no lo sabemos, pero conjeturamos que este admirable ministerio está facilitado de alguna manera no desvelada por el trabajo no reconocido y no revelado del Ser Supremo, la deidad en vías de actualización de los universos evolutivos del tiempo y el espacio. En todo el ámbito de la supervivencia progresiva en y a través del Ser Supremo, las serafines son una parte esencial del progreso continuo del mortal. Muy bien, gracias, Oli. En este último párrafo, el revelador se admira de las cosas tan difíciles y complejas que realizan las serafines, las cuales no comprenden, pero conjeturan que ese ministerio está facilitado por el Ser Supremo. Bien, ¿quién sigue? Juan Pablo, adelante con la siguiente sección. 4. Los ámbitos de acción seráficos. Las serafines guardianas no son mente, aunque nacen de la misma fuente que da origen a la mente del mortal, el espíritu creativo. Las serafines son estimuladoras de la mente. Buscan siempre promover en la mente humana decisiones encaminadas a alcanzar los círculos. Esto no lo hacen como los ajustadores, que actúan desde dentro y a través del alma, sino más bien de fuera hacia adentro, a través del entorno social, ético y moral de los seres humanos. Las serafines no ejercen la atracción del Padre Universal en forma del ajustador divino, pero sí actúan como agentes personales del ministerio del Espíritu Infinito. Muy bien, entonces esta es la cuarta sección del documento, los ámbitos de acción de los serafines. Bien, aquí empiezan diciéndonos que las serafines no son mente, pero eso no quiere decir que no posean mente, pues de hecho la tienen para ser las estimuladoras de las mentes mortales, de nuestras mentes, promoviendo las decisiones encaminadas a lograr los círculos cíclicos. Mientras los ajustadores hacen lo mismo, pero desde adentro, a través del alma,
las serafines lo hacen manipulando el entorno social, ético y moral, dicen, o sea, desde afuera. Finalmente nos dicen que no están sometidas a la gravedad, a la acción de gravedad del Padre, como los ajustadores, sino ellas están más bien en el ámbito gravitatorio del Espíritu Infinito, ¿no? Por ser hijas indirectas del Espíritu Infinito. Bien, eso queda claro. Seguimos, Ketty. El hombre mortal, sujeto a las directrices del ajustador, también es receptivo a la guía seráfica. El ajustador es la esencia de la naturaleza eterna del hombre. La serafín es la maestra de la naturaleza evolutiva del hombre, de la mente mortal en esta vida y del alma de Morontia en la próxima. En los mundos mansión seréis conscientes y tendréis conocimiento de vuestras instructoras seráficas, pero en la primera vida los hombres no suelen ser conscientes de ellas. Bien. Así como recibimos directrices del ajustador, también somos receptivos a las directrices de las serafines. El ajustador contiene el elemento de nuestra naturaleza eterna. La serafín es nuestra maestra en la experiencia evolutiva. O sea, la serafín actúa en nuestra mente mortal para que, ayudándonos a formar el alma morontial que va a ser lo que vamos a tener en nuestra siguiente existencia. Ahora no las vemos, no somos conscientes de esa guía, pero en la próxima vida sí las podremos ver. Bien, seguimos. No la, Mario, ni la oímos, ni las oímos. Mario, ¿dónde está? Claro, no podía abrir el mic, viste, del celular, disculpas. Las serafines actúan como, ese lo leímos recién. Las serafines actúan como maestras, sí. No, El impulso de adoración. no. Esta no la hemos leído. Hemos leído hasta ser conscientes de ellas. Léete esta que complementa lo anterior y en la siguiente también, si Las, quieres. Sí. las serafines actúan como maestras de los hombres, guiando los pasos de la personalidad humana por caminos de experiencias nuevas y progresivas. La guía de una serafín rara vez conduce a una vida de comodidades. Al seguir sus directrices, podéis estar seguros de que afrontaréis y si tenéis valor superaréis los escarpados riscos de la elección moral y el progreso espiritual. El impulso de adoración tiene su origen principal en las incitaciones espirituales de los adjutores mentes superiores reforzadas por las directrices del ajustador. En cambio, la necesidad de orar que experimentan tan a menudo los mortales conscientes de Dios es producto muchas veces de la influencia seráfica. La serafín guardiana manipula constantemente el entorno del mortal con intención de aumentar la visión interior cósmica del humano ascendente para que ese candidato a la supervivencia se haga más consciente de la presencia de su ajustador interior y pueda así cooperar mejor con la misión espiritual de la presencia divina. Gracias. Ok. Qué maravilla. Acá hemos visto varias cosas. En el primer párrafo nos dice que ellas, como maestras, guían nuestros pasos hacia experiencias nuevas y progresivas, ¿ok? De nuestro ser personal. Lo cual no significa que será el camino más corto o el más fácil, sino todo lo contrario. Será un camino pedregoso, será un camino difícil. ¿Por qué? Para poner a prueba nuestro valor. Y en el siguiente párrafo nos hablan de adoración y oración. La adoración
parte del espíritu adjutor de adoración, ¿verdad? El espíritu ayudante de la mente, ¿no? Y que es reforzada por la influencia del ajustador. La oración, en cambio, que lo describen acá como la necesidad de orar que experimentamos, es producto muchas veces de la influencia seráfica. Además, como habíamos visto en un párrafo anterior, ellas manipulan el entorno para aumentar nuestra visión interior. ¿Qué significa la visión interior? Ser conscientes de nuestro ajustador, ¿no? Para hacernos más conscientes de esa presencia, ¿no? Del ajustador en nuestra mente, y al mismo tiempo ser cooperativos en su misión espiritual. Creo que Octavio quería agregar algo. Octavio, perdón, subiste y bajaste tu mano. Ok, seguimos entonces. Sigue este párrafo, el impulso de adoración. Esto ya lo acabamos de leer, ¿verdad? Sí. Mayita, le toca. Aunque no existe ninguna comunicación aparente entre los ajustadores que moran dentro del hombre y las serafines que los rodean, perdón, parecen trabajar siempre en perfecta compenetración y armonía. La iniciativa de las guardianas aumenta en los momentos en que los ajustadores están menos activos y existe una extraña correlación entre sus respectivos ministerios. Una cooperación tan admirable dista mucho de ser accidental o fortuita. Bien, entonces no existe una comunicación directa entre la serafín y el ajustador, o sea, no se ponen de acuerdo en cosas puntuales, pero trabajan en perfecta armonía y en perfecta compenetración de forma admirable, lo cual no es accidental o fortuito, ¿no? Seguimos. El último párrafo se lo damos a Renato. Sí, Renato. La personalidad ministrante de la serafina guardiana, la presencia divina del ajustador interior, la acción encircuitada del Espíritu Santo y la conciencia del Hijo que es Espíritu de la verdad, están todos correlacionados de manera divina, de modo que constituyen una unidad significativa de ministerio espiritual en la personalidad del mortal y para ella. Aunque proceden de distintas fuentes y diferentes niveles, todas estas influencias celestiales están integradas en la presencia envolvente y en vías de evolución del Ser Supremo. Bien, entonces recibimos ministerio espiritual de 4 fuentes: el ajustador, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo y también de la serafín. ¿M? Y todas ellas están integradas en la presencia envolvente del Ser Supremo, el Dios de la dimensión finita, el Dios, nuestro Dios inmediato. Seguimos. La siguiente sección. Las ángeles, Acá. Sí, el ministerio. el ministerio seráfico a los mortales. Las ángeles no invaden el santuario de la mente humana, no manipulan la voluntad de los mortales, ni tampoco entran en contacto directo con los ajustadores que moran dentro de ellos. La guardiana del destino hace todo lo posible por influir sobre vosotros, respetando siempre la dignidad de vuestra personalidad. Estas ángeles no interfieren en ningún caso en la libre acción de la voluntad humana, ni las ángeles, ni ningún otro orden de personalidad del universo tienen poder ni autoridad para cercenar o limitar las prerrogativas de la elección humana. Bien, acá nos hablan del libre albedrío. O sea, empiezan diciéndonos que estas ángeles ministran e influyen sobre nosotros, pero al igual que todas las demás órdenes de personalidades del universo, ni siquiera los ajustadores interfieren en nuestras decisiones, ¿no? Las serafines no invaden la mente humana, respetan nuestra dignidad y nuestro libre albedrío, mientras hacen todo lo posible por ayudarnos en nuestro camino ascendente. Seguimos, Ani. Los 2 siguientes, por favor.
Puedes Las, bloquearlo por un ratito para que no moleste. No sé cómo. Ok. ¿yo? ¿Leo? ¿A, Sí, a quién le toca? Anita. A Anita. Los ángeles están tan cerca de vosotros y os cuidan con tanto afecto que en sentido figurado lloran por vuestra intolerancia y vuestra obstinación. Las serafines no derraman lágrimas físicas, no tienen cuerpos físicos ni tampoco alas, pero tienen emociones espirituales y experimentan sensaciones y sentimientos de naturaleza espiritual que son comparables en ciertos aspectos a las emociones humanas. Las serafines trabajan por vosotros con total independencia de vuestras peticiones directas. Ejecutan los mandatos de sus superiores sin atender a vuestros caprichos pasajeros ni a vuestros cambios de humor. Esto no quiere decir que no podáis facilitar o dificultar su labor, sino simplemente que los ángeles no atienden directamente a vuestras oraciones y peticiones. Bien, esto es muy interesante, ¿no? Bien, dicen que en sentido figurado, las serafinas lloran cuando nos ven obstinados e intolerantes. Recuerdan que personas de fe que han llegado a la revelación continúan siendo intolerantes a muchas cosas, ¿no? Como comentamos la semana pasada. Las serafines tienen emociones espirituales que son comparables en ciertos aspectos, lo pondría entre comillas, a las emociones humanas. ¿Mm? Y es bastante común que las personas recen y hagan peticiones a sus ángeles guardianes, sobre todo pidiendo protección o pidiendo éxito en una empresa. Pero aquí nos dicen que ellas ejecutan los mandatos de sus superiores. Ahora vamos a ver quiénes son sus superiores. Y no toman en cuenta nuestras peticiones directas, a pesar del gran afecto que nos tienen, ¿no? Lo que sí podemos hacer es facilitar o dificultar su labor. A ver, adelante, Oli, Oli. Oli. La inteligencia de los ángeles. La inteligencia de los ángeles no está a disposición de los hombres mortales mientras viven en la carne. No son jefas supremas ni directoras, sino simplemente guardianas. Las serafines os guardan, no intentan influir directamente sobre vosotros. Vosotros sois quienes debéis trazar vuestro propio camino y luego ellas intentarán hacer el mejor uso posible del curso que hayáis elegido. Por regla general, no intervienen de forma arbitraria en los asuntos rutinarios de la vida humana, a no ser que sus superiores les encarguen algún cometido excepcional. Y en esos casos podéis estar seguros de que estas guardianas encontrarán la manera de llevar a cabo sus mandatos. Por lo tanto, solo se entrometen en el panorama del drama humano en casos de emergencia y normalmente por orden directa de sus superiores. Estos seres que os seguirán durante muchas edades se preparan así para su trabajo futuro y su asociación de personalidad. Ok, gracias, Oli. Bien, en este párrafo reafirman la función de guardianas, ¿no? De las serafines. ¿En qué sentido creen ustedes que las serafines son nuestras guardianas? ¿No? Ya sabemos que ellas guardan en custodia nuestras almas durante el tránsito desde la existencia mortal a la morontial. Y son también guardianas de nuestra memoria y de los registros de vida y de todos los eventos que vivimos. Sabemos también que ellas no intentan influir directamente sobre nosotros y respetan nuestro libre albedrío. Nos dejan que elijamos lo que más nos parece bien y luego ellas hacen lo posible para que las mejores metas de esa decisión se cumplan. Pero por lo general no intervienen en los asuntos rutinarios de nuestra vida, como las cosas del trabajo, quizás, o las interrelaciones humanas. Sin embargo, dejan abierta la posibilidad de que de que podrían hacerlo en casos especiales, siempre y cuando sus superiores se lo permitan o se lo encarguen, ¿ok? Y aquí les repaso lo que les había dicho al principio. ¿Quiénes creen ustedes que son las superiores de las serafines guardianas? Bien,
Eso está en los documentos 38, 39 y en el 114, o sea, el siguiente que vamos a ver, ¿no? Ahí se revelan las jerarquías, sus superiores directos y las autoridades generales que ejercen su supervisión. ¿Ok? Las serafines se agrupan en grupos de 12 parejas y tienen un jefe de grupo. Después tienen un comandante de compañía y tienen una directora de batallón y tienen supervisores de legiones. Todos esos son sus superiores. Bueno, después vamos a hablar un poco más de eso. Ok. Hablábamos de en qué casos especiales podrían ellos intervenir directamente, ¿no? Hay casos excepcionales de intervención de emergencia sobre la vida de un mortal, ¿no? Eh, y ellas encuentran, cuando son encargadas de hacer eso, encuentran la mejor manera de manejar, qué sé yo, esa situación particular o ese drama humano en particular, ¿no? Debemos tener en cuenta también de que ellas nos acompañan durante muchas edades, de modo que se preparan previsoramente para su trabajo futuro en cada una de esas etapas de nuestra carrera de ascenso. Ellas nos van a acompañar, como dijimos la vez pasada, en toda nuestra carrera ascendente. Por eso que es tan cotizado el puesto de guardiana del destino, ¿no? Pueden llegar al paraíso junto con nosotros. Seguimos. Juan, Juan Pablo. En determinadas circunstancias, las serafines pueden ejercer la función de ministradoras materiales para los seres humanos, aunque es muy raro que lo hagan. Con la ayuda de las criaturas intermedias y de los controladores físicos, son capaces de ejercer una amplia gama de actividades en favor de los seres humanos, incluso de establecer contacto con la humanidad. Pero esto ocurre muy pocas veces. En la mayoría de los casos, las circunstancias del entorno material siguen su curso sin ninguna alteración seráfica. Sin embargo, cuando los eslabones vitales de la cadena de la evolución humana se han visto alguna vez en peligro, las guardianas seráficas han intervenido acertadamente por iniciativa propia. Me recuerda lo de la rana. Sí, pero eso fue antes que pareciera el ser humano, ¿verdad? Este, a ver, Sí, este pues. párrafo es muy interesante, ¿no? Un poco reafirma el anterior. Aquí nos dicen que es muy raro que las serafines puedan ejercer funciones de carácter material en nuestras vidas. Ellas personalmente lo pueden hacer em, con autorización, ¿no? Pero, o sea, ellas no actúan directamente sobre la materia por ser espíritus, pero se valen de las criaturas intermedias, como habíamos dicho, y de los controladores físicos para realizar estas acciones sobre el mundo, ¿ok? En casos necesarios, pueden establecer contacto con seres humanos, pueden presentarse de forma visible, lo cual ha ocurrido, ¿no? Seguramente muy pocas veces. Ellas pueden tomar la iniciativa de intervenir en el entorno material cuando prevén que los eslabones vitales de la cadena evolutiva, acá lo estoy poniendo entre comillas, ¿no? Seguramente no se refiere a los eslabones vitales de de la cadena de la evolución del ser humano, ¿no? Sino la evolución misma de la sociedad humana, ¿no? De la humanidad como eh, todo un cuerpo de mortales que buscan la espiritualización, pienso yo, ¿no? No solamente en cosas relacionadas con la evolución biológica. Bueno, probablemente incluya la evolución biológica y que a veces ha estado en peligro o que vaya a haber un riesgo de que se pueda extinguir la especie, ¿no? Nos ponemos en esos casos. Yo me imagino que pueden estar refiriéndose a eso, ¿no? Ok. No sé qué dice Anita. Adelante, Ani. No, quería hacer una pregunta. ¿Ellas también van evolucionando o ya están en su máximo Bien. desarrollo? No sé cómo se diría.
Gracias por la pregunta para recordar algunas cosas que hemos ya dicho de la naturaleza de las serafines. Ellas son creadas por el espíritu, son traídas a la existencia por el espíritu materno, eh, habiéndose ya previsto los arquetipos y los patrones angélicos eh, junto con el Hijo Creador, ¿no? La ministra divina con el Hijo Creador crean esos patrones y después ella los trae a la existencia en grupos grandes y los serafines aparecen ya como adultos. No hay serafines bebés, niños, como presentan a veces angelitos niños, ¿no? Los querubines los ponen así como niñitos. Bueno, ellos aparecen como adultos y son perfectos para lo que han sido creados. Cada uno tiene sus cualidades particulares, tienen su personalidad y tienen libre albedrío. Tan libre albedrío tienen que algunas se plegaron a la rebelión, se juntaron, o sea, a sus jefes y bueno, entraron en eso lo vamos a ver también más adelante. Y ellas, lo que sí evolucionan ganando experiencia. O sea, ellas al compartir su vida con nosotros, las que nos acompañan, ¿no? O sea, que es un tipo ya hemos visto que la serafín guardián del destino es la más preparada, la más capacitada, la que tiene más experiencia, o sea, la que recién aparece en unos niveles bajos, que después van a tener que seguir sus cursos y hacer sus capacitaciones para ir ascendiendo y ir desempeñando cada vez más funciones. Ustedes saben, hay 7 clases principales de serafines y dentro de cada una de ellas hay 7 subclases. Entonces ellas tienen un largo, ahora vamos a ver que mientras nosotros vamos ascendiendo, ellas también aprovechan para ir a sus escuelas donde reciben los cursos que necesitan, ¿no? Para ir alcanzando sus metas de ascenso. ¿Ok? Vamos a ver eso más adelante también. Pero nacen adultas, no nacen bebés y crecen. Ok, seguimos. Las ángeles guardianas después de la muerte. Así, 6. adelante. A ver, ahora. Bien. Tras esta breve exposición sobre el ministerio de las serafines durante la vida natural, intentaré informaros sobre la actuación de las guardianas del destino en el momento de la desintegración mortal de sus compañeros humanos. Cuando morís, vuestro historial, vuestras especificaciones de identidad y la identidad de Morontia del alma humana, desarrollada conjuntamente con el ministerio de la mente del mortal y del ajustador divino, son conservados fielmente por la guardiana del destino, junto con todos los demás valores relacionados con vuestra existencia futura. Todo lo que os constituye y conforma vuestro yo real, excepto la identidad de la existencia continua, representada por el ajustador que se va, y la actualidad de la personalidad. Creo que leí mal. Sí, creo que ahí terminó. Así es. Bien, este párrafo es muy interesante. Esta es la penúltima sección del documento, las ángeles guardianas después de la muerte. Aquí nos explican cómo actúan las guardianas del destino cuando deje de funcionar nuestro cuerpo físico. ¿Ok? Ya vimos que el ajustador tiene nuestra verdadera identidad de existencia continua, a través de la cual se expresará la personalidad única e invariable otorgada por el Padre. La actualidad de la personalidad serían los componentes expresados de nuestra matriz personal, los cuales son conservados por un arcángel, como vimos en el documento anterior. Y el serafín custodia el alma morontial. O sea, en el alma están las especificaciones, perdón, el alma morontial es lo que nosotros en nuestra experiencia hemos creado como verdad, belleza y bondad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, las especificaciones de identidad y el historial de vida, junto con todos los demás valores relacionados con la existencia futura, también son conservados. ¿Ok? Eso es lo que nos dicen acá. Ahora,
ya sabemos que hay una diferencia sutil entre identidad y personalidad, ¿ok? Más adelante vamos a profundizar en eso. Por el momento vamos a avanzar a ver qué más nos dicen a este respecto. Sigue Mario. Cuando en la mente humana se apaga la luz piloto, esa luminosidad espiritual que las serafines asocian con la presencia del ajustador, la ángel acompañante informa en persona sucesivamente a las ángeles que están al mando del grupo, la compañía, el batallón, la unidad, la legión y la hueste. Entonces, esta ángel se inscribe para la aventura final del tiempo y el espacio y recibe una certificación de la jefa planetaria de las serafines para que la presente ante la estrella vespertina u otro lugarteniente de Gabriel que está al mando del ejército seráfico de esta candidata a la ascensión en el universo. Una vez recibida la autorización del jefe de esta unidad organizativa suprema, la guardiana del destino se dirige al primer mundo mansión para esperar allí la vuelta a la conciencia del que fuera su pupilo en la carne. Gracias. Ok. Bien, este párrafo es bien interesante. Aquí describen todo el proceso, el procedimiento administrativo que deben seguir las serafines para ellas acompañarnos en la carrera ascendente cuando muere el sujeto que tenían a su cargo, su pupilo en la carne. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer? En el momento de la muerte, ellas se dan cuenta cuando el ajustador se retira porque se apaga la luz piloto. ¿Ok? La luminosidad espiritual en la mente de esa persona, ¿no? Que ha fallecido. Inmediatamente se dispone a informar a sus superiores y va en persona. Primero va a su jefa de grupo. Recuerden que un grupo son 12 parejas de serafines, ¿no? Después va al jefe de compañía, al jefe de batallón, de unidad, de legión y de hueste. ¿Ok? A continuación se inscribe, nos dicen, para la aventura final del tiempo y el espacio. O sea, es una aplicación que ellas hacen para poder continuar ascendiendo junto con el mortal que ha muerto. ¿Ok? Luego de lo cual, una vez que aplica y cumple con todos los requisitos, recibe una certificación de la jefa planetaria de las serafines. ¿Ok? Y con esa certificación se presenta ante la estrella vespertina. Si no está la estrella vespertina ocupada en otra cosa, hay otro lugarteniente de Gabriel que puede estar al mando del ejército seráfico en ese momento que la candidata se presenta, ¿no? O sea, ella se presenta como candidata a la ascensión junto con el mortal al cual acompañó. Bien. Y con esa autorización ya puede dirigirse al primer mundo mansión a esperar la repersonalización de ese mortal que fuera su pupilo. ¿Ok? Miren todo ese procedimiento que siguen ellas para podernos acompañar. Interesante. Cuando un alma humana que ha estado bajo la custodia de una ángel personal no sobrevive, la serafín acompañante debe dirigirse a la sede del universo local para testificar sobre el informe completo de su complemento, tal como fue presentado con anterioridad. Después comparece ante los tribunales de los arcángeles para ser absuelta de toda culpa por el fracaso de su sujeto en la supervivencia, y luego vuelve a los mundos para ser asignada a otro mortal de potencialidad ascendente o destinada a alguna otra división del ministerio seráfico. Gracias, Mayra. Ketita, ¿querías preguntar? No te di la palabra porque Mayra No te empezó a leer. preocupes. No, tenía una preguntita sobre estos seres ascendentes. Todos los seres que ascienden al paraíso,
¿Deben tener ajustador? ¿Se le asignaría un ajustador a la Serafina o no? Bueno, las Yo serafines tengo esa duda, no sé todavía, no sé. ascienden junto con nosotros sin ajustador, pero después ellas sí se fusionan con un fragmento del Padre para serafines, que es diferente al ajustador. Pero Ujú. ellas primero, hay un procedimiento que vemos que está creo en la última sección de este documento. Ellas siempre estaban en parejas separadas, ¿verdad? Primero se fusionan entre ellas, se juntan en un solo ángel. Se llama eso eh, u- unificación Interesante. o unicidad espiritual, algo así. Bien, más adelante vamos a ver el nombre exacto, ¿no? Unificación espiritual. Y después reciben un fragmento del Padre y entonces ya están en condiciones de entrar al paraíso. ¿Ok? Pero ellas nos acompañan todo el recorrido, primero en el universo local, después van a los sectores menores y mayores junto con nosotros, y después al superuniverso, y después a Abona, ¿no? Bien, entonces eso lo vamos a ver. Bien, en este párrafo que acaba de leer Mayra, nos dicen lo que sucede cuando el alma que han estado ellas acompañando de un mortal no logra sobrevivir. ¿Ok? Entonces ellas hicieron su mejor esfuerzo, pero este mortal entró en pecado, en iniquidad, qué sé yo, perdió su alma y bueno, murió y ahí quedó. Nunca más este, fue repersonalizado o resucitado, terminó su existencia. Entonces, este, sin embargo, nos dicen, nos hablan acá de un ángel personal, ¿no? De alguien que no sobrevive. ¿De quién creen ustedes que estamos hablando? Porque si una persona estaba en pecado y en iniquidad, tenía un nivel espiritual bastante bajo, no tendría por qué tener un ángel, una pareja de serafines personal, ¿verdad? Hay una excepción, que la vimos en la semana pasada, que es cuando esa persona es reservista del destino. Esa persona, un reservista del destino, puede ser espiritualmente cero, pero estar destinado a hacer algo importante para el progreso de la humanidad. Y entonces automáticamente cuando alguien es escogido para ser reservista del destino, recibe una pareja personal de serafines. ¿Ok? Entonces esta serafín perdió, o sea, se quedó sin el sujeto mortal porque, bueno, no tenía alma, no tenía espiritualidad, ¿no? Entonces aquí el ángel debe dirigirse a la capital del universo local, o sea, a Salvington, para testificar sobre la vida del sujeto que acompañó, ¿no? Esa vida que se graba, todos los eventos, de todas las experiencias que vivió esa persona, y la lleva el Sanobín, ¿ok? Perdón, el querubín, o el complemento de la serafín. O sea, la serafín son dos. Una de ellas va llevando ese récord. Entonces, ella lo presenta. Y después va la principal, por decirlo de alguna manera, a testificar sobre la vida de ese sujeto que presentó su complemento, o sea, su compañera o el querubín, con anterioridad, dice. Entonces, luego de ella sustentar eso, debe comparecer ante los tribunales de los arcángeles. ¿Okay? Y obviamente los arcángeles la van a absolver porque no fue culpa de ella, ¿no? Y una vez declarada inocente de toda culpa, vuelve a los mundos para ser reasignada a otro mortal o a alguna otra división del ministerio seráfico, ¿no? O sea, si le faltan cursos, matricularse en un curso, hacer otra cosa, pero ya queda liberada de toda culpa por el fracaso de supervivencia de la persona que habitó o que no habitó, sino acompañó. Pero te imaginas Interesante, ¿no? que se te asigna el cuidado de un
de un reservista del destino, que se te pierda el reservista del destino, eso sí, no creo que sea muy frecuente, ¿no? Bien, como te digo, para ser reservista del destino no se necesita tener alta espiritualidad, haber llegado al tercer círculo, ¿no? Es así. Eso lo vimos la semana pasada. Ujú. ¿A quién le toca, Ketita? Ay, no sé, a ver, ¿de quién he leído? A Leyó mí Maya, ¿no es cierto? toca ¿Renato? Renato. A Renato. Es el, pero el, eso. Alma, ya. Acá nos toca. El 6-4. Sí. Ese 6-4. Voy a prender El la luz. Ministerio de los Ángeles no se limita a servicios de custodia personal y colectiva, sino que trabajan de muchas otras maneras para las criaturas evolutivas. Las guardianas personales, cuyos sujetos no pasan inmediatamente a los mundos mansión, no se quedan ahí inactivas, a la espera de los llamamientos dispensacionales de juicio, sino que son destinadas en tanto a numerosas misiones de ministerio por todo el universo. Bien, este es otro caso de muerte de la persona, ¿no? En este párrafo describen lo que hacen las serafines cuando el sujeto que acompañaron debe esperar una dispensación. ¿Ok? Murió y quedó como un sobreviviente dormido, a esperar la siguiente dispensación. ¿Ok? O la milenaria, o después de que venga, cambie la dispensación planetaria. Bueno, entonces, hay varias cosas que puede hacer esta serafín durante ese lapso de tiempo. O sea, no se quedan ociosas, ¿no? Mientras esperan la resurrección del que fuera su pupilo en la carne, ¿no? Eh, al igual que los ajustadores. ¿Recuerdan cuando vimos en el documento anterior que habían 12 asignaciones distintas que podían hacer los ajustadores mientras esperaban que fuera repersonalizada la persona al cual habitaron? Igual las serafines se van a desempeñar muchas otras tareas, ¿no? Eh, durante ese tiempo, o sea, no se quedan ociosas. Seguimos. José La Luis. serafín guardiana es la depositaria que custodia los valores de supervivencia del alma aletargada del hombre mortal. Igual que la ajustadora ausente es la identidad de ese ser inmortal del universo. Mediante la colaboración de ambos en las salas de resurrección de Mansonia, en conjunción con la forma de Morontia recién fabricada, se produce el reensamblaje de los elementos integrantes de la personalidad del mortal ascendente. Bien, aquí describen el reensamblaje, ¿no? O sea, todos los elementos integrantes de la personalidad en las salas de resurrección de Mansonia número 1. Recuerden, las resurrecciones se dan en el primer mundo mansión. Ahí están los templos, ¿no? De la nueva vida, los templos de resurrección que tienen 7 alas. ¿Recuerdas eso? Eso lo vimos en un documento 30 y tantos. Bien, ahí resucitan todos. Y si la persona estaba muy adelantada en su desarrollo espiritual, como para Mansonia 1, estaba para Mansonia 2 o para Mansonia 3 o 4 o incluso todas las Mansonias. De todas maneras empieza en Mansonia 1, se pasa 10 días creo, y después va a otros 10 días en la siguiente Mansonia, y cuando llega al mundo que le corresponde, completa su capacitación, su entrenamiento, va a sus escuelas y después regresa a las primeras Mansonias ya como maestro, como instructor, maestro, ¿no? Bien, entonces, este, esas, las salas de ensamblaje de resurrección están en Mansonia 1. También hay otros sitios de resurrección, me parece que hay en Jerusalén o en Edentia, para resurrecciones especiales, no las resurrecciones regulares, podríamos decir. ¿Ok? Bien. Entonces, a la forma de Morontia le dicen al cuerpo que vamos a tener morontial, ¿ok? A esa forma de Morontia se le agrega el alma, que estaba en custodia de la serafín, y la identidad que
trae el ajustador. Bien, entonces el ajustador nos identifica, dice él es, ¿no? Y la serafín guardiana nos repersonaliza y una vez que despertamos, nos presentará a, ella se presentará primero, la podremos ver con esos ojos del cuerpo morontial y nos dirá, aquí está tu ajustador, ¿no? También podremos ver esa luminosidad de espíritu que es el ajustador. Seguramente no le veremos un cuerpo, pero sabremos dónde está el ajustador, si está en presencia delante nuestra. Bien, eso es tan impresionante que ahora vamos a ver qué impacto nos causa. Bien, sigue Ani. ¿Sí, Ani? El ajustador os identificará. La serafín guardiana os repersonalizará y luego volverá a presentaros al fiel monitor de vuestros días en la Tierra. Sigue. Y cuando al término de una edad planetaria se reúne a aquellos que están en los círculos inferiores del logro mortal, son sus guardianas colectivas las que los reensamblan en las salas de resurrección de las esferas mansión, tal como consta en vuestros escritos. Y él enviará a sus ángeles con gran voz y reunirá a sus elegidos de un extremo a otro del dominio. Ok. Entonces, en este párrafo nos hablan de la resurrección colectiva al final de una dispensación o edad planetaria, ¿no? Esos eran mortales, digamos, con una espiritualidad por debajo del tercer círculo psíquico, ¿no? Pero tenían su alma sobreviviente. Bien, sus guardianas del destino los reensamblarán en las salas de resurrección de Mansonia 1. ¿No? Y después citan, y él enviará, esta es una cita de Mateo, capítulo 24, versículo 31. Bien, esta cita, de acuerdo a lo que enseña la iglesia, ¿no? Representa parte del discurso de Jesús sobre lo que llaman el final de los tiempos y su segunda venida, donde reunirá a todos los elegidos de todos los extremos de la tierra o de los cuatro vientos, dicen también algunas traducciones, ¿no? Como pueden ver, ya podemos tener estas palabras del Nuevo Testamento en su verdadero contexto. El final de los tiempos no es el fin del mundo, sino el final de una dispensación. Y los elegidos no son mortales que murieron con algo de, eh, mejor dicho, los elegidos son precisamente los mortales que murieron con alma superviviente. ¿Mm? Y por supuesto no se trata de una segunda venida de Miguel de Nevadón, sino de la segunda oportunidad que tendrán esas personas para elegir la vida eterna en los mundos mansión. Como ven, gracias a la revelación podemos darle pleno sentido a lo que dice la Biblia. Seguimos. Oli. El procedimiento de la justicia exige que las guardianas personales o colectivas respondan al llamamiento nominal de la dispensación en nombre de todas las personalidades no supervivientes. Los ajustadores de los no supervivientes no vuelven a ellos, de modo que cuando se pasa lista, la serafín responde, pero el ajustador no contesta. Esto constituye la resurrección de los injustos, que es en realidad el reconocimiento formal de que la criatura ha dejado de existir. Este llamamiento nominal de la justicia sigue siempre inmediatamente al llamamiento nominal de la misericordia, la resurrección de los supervivientes durmientes. Pero estos asuntos no incumben a nadie más que a los jueces supremos y omniscientes de los valores de supervivencia. En realidad, estas decisiones judiciales no son asunto nuestro. ¿Este es el juicio de los ancianos de los días, el que hablan aquí o no? No, todavía no han intervenido los ancianos de los días. Pero los jueces supremos serían los ancianos de los días, ¿o no? Oh, sí, perdón. Ya. Bien, aquí están hablando de, es interesante porque hablan de el llamamiento nominal de la misericordia, ¿no?
sea, la resurrección de los supervivientes durmientes al final de la dispensación constituye lo que se llama el llamamiento nominal de la misericordia. Y ese llamamiento lo hacen las serafines. Pero el procedimiento de justicia está a cargo de los jueces supremos y omniscientes de los valores de supervivencia. Esos son los ancianos de los días, efectivamente, los que deciden qué alma sobrevive y qué no. Ahora, después del llamamiento de los serafines, los ajustadores de las almas que sobreviven regresan a ellas, pero los ajustadores no responden al llamamiento de almas que no van a sobrevivir. Y a eso se le llama la resurrección de los injustos. Pero en realidad nunca resucitan. Han dejado de existir luego de su muerte física, ¿verdad? Ya nunca más resucitan. Ok. ¿Todo claro? Seguimos. Las guardianes colectivas pueden servir en un planeta edad tras edad y acabar convirtiéndose en las depositarias de las almas aletargadas de miles y miles de supervivientes durmientes. Pueden servir así en muchos mundos distintos de un mismo sistema, puesto que la respuesta de la resurrección ocurre en los mundos mansión. Ujú. Este párrafo es interesante porque dice que los llamamientos a la resurrección en los mundos mansión abarcan más de un planeta y miles de almas aletargadas, o sea, dormidas, que se encuentran en posesión de las serafines que han servido. Las serafines guardan el alma, pero no solo pueden guardar una, pueden guardar miles de almas, ¿no? Que han servido, de las personas que han servido edad tras edad, ¿no? En uno o varios mundos del mismo sistema, eso sí, ¿ok? Y entonces, ¿recuerdan cuando hablamos de los templos de la nueva vida, la sala de resurrección que tenían 7 alas para las diferentes razas? No se refieren a las razas urantianas, ¿ah? Sino seguramente a las razas de otros mundos. Bueno. Pasamos al último párrafo de esta sección. Ya estamos terminando el documento. Todas las guardianas personales y colectivas del sistema de Satania que se descarriaron durante la rebelión de Lucifer, a pesar de que muchas se arrepintieron sinceramente de su locura, han de permanecer detenidas en Jerusalén hasta el enjuiciamiento final de la rebelión. Por lo pronto, o por de pronto, los censores universales han desposeído ya de forma discrecional a estas guardianas desobedientes e infieles de todos los elementos de las almas que les habían sido confiadas y han puesto estas realidades de Morontia bajo la salvaguardia de seconafines voluntarias. Bien, en este último párrafo nos hablan de ángeles caídos, ¿no? De las guardianas del destino, del sistema de Satania que se descarriaron, plegándose a la rebelión. Eran guardianas personales y colectivas. Todas están presas y muchas de ellas sufriendo su arrepentimiento, ¿no? En realidad cayeron por inocentes, por tontas quizás, ¿no? Pero deben esperar recluidas hasta la adjudicación final de la rebelión. Después nos dicen que los censores universales se encargaron de desposeerlas de las almas que ellas mantenían en custodia. Debe haber sido muy doloroso para ellas. Y esas almas confiscadas no han pasado a otras serafines, sino a unas seconafines voluntarias. Sí, Oli. Estas pobres serafinas se tienen que quedar custodiando el alma por mucho tiempo a estos seres, ¿no? Hasta que aparecen las resurrecciones dispensacionales, están ellos custodiando. Qué fome, se deben aburrir las pobrecitas. ¿Cómo van a estar sentadas al lado de un alma, no sé, como un paquetito así, esperando qué? Así como la memoria no ocupa espacio, ¿no? Las almas deben ser algo muy liviano, ¿no? Aunque tengan muchas vivencias, muchas memorias y muchas experiencias de verdad, belleza y bondad. Pero no ellas están hechas para eso, por lo tanto no debe ser ningún problema almacenar un alma o 10.000, ¿no? Supongo que es así.
Ok, Gracias. terminamos esta sección. Pasamos a la última sección del documento que le toca, Ketita. Mario. Las serafinas y la carrera ascendente. Sección 7 de este documento 113. El primer despertar en las orillas del mundo mansión es todo un hito en la carrera del mortal ascendente. Entonces veréis por primera vez a vuestras compañeras angélicas que os acompañaron siempre y a las que amasteis por mucho tiempo en la vida terrenal. Allí os haréis también verdaderamente consciente de la presencia y la identidad del monitor divino que habitó durante tanto tiempo dentro de vuestra mente en la tierra. Una experiencia así constituye un despertar glorioso, una verdadera resurrección. Gracias. La resurrección en los mundos mansión es todo un acontecimiento que conservaremos en el recuerdo durante toda la eternidad seguramente. Un verdadero hito en nuestra carrera ascendente, ¿se imaginan eso? Despertaremos con un nuevo cuerpo, vemos la pareja de serafines que nos acompañaron, somos plenamente conscientes de esa luz divina, de la presencia del ajustador, algo realmente glorioso, ¿no? Seguimos. Las dos serafines que os atienden en las esferas de la Morontia son vuestras compañeras declaradas. Estas ángeles no solo se asocian a vuestros progresos en la carrera de los mundos de transición y os ayudan de todas las formas posibles a adquirir el estatus de la Morontia y del espíritu, sino que aprovechan a su vez la oportunidad para ampliar estudios en las escuelas de extensión para serafines evolutivas establecidas en los mundos mansión. Bien. Las serafines nos seguirán acompañando por los mundos mansión, pero no solo en la Morontia, como hemos dicho, ¿no? Sino también cuando seamos espíritus a lo largo del universo. Y mientras nosotros vamos progresando en las escuelas morontiales de los mundos mansión, después en las escuelas, en las universidades Melquisedec, ¿no? Ellas también aprovechan para capacitarse en las escuelas de extensión para serafines, ¿no? Para las serafines evolutivas, o sea, las que están en carrera ascendente, en esos mundos mansión también. Seguimos. La raza humana fue creada justo un poco por debajo de las órdenes angélicos más simples. Por eso la primera misión de vuestra vida en la Morontia será asistir a las serafinas en el trabajo que les queda por hacer en cuanto recuperéis la conciencia de personalidad tras la liberación de los vínculos de la carne. Bien, aquí nos dicen que nuestra primera misión en la Morontia será asistir a las serafines en el trabajo que les queda por hacer. La verdad no sé en qué podríamos ayudarlas, ¿no? Aunque seamos tan cercanas a ellas. Yo no sé, si a alguien se le ocurre, me dice, por favor. Seguimos. Antes de dejar los mundos mansión, todos los mortales tendrán guardianas o compañeras seráficas permanentes. Durante vuestro ascenso por las esferas de la Morontia, las guardianas seráficas terminarán siendo las que atestiguen y certifiquen los decretos de vuestra unión eterna con el ajustador de pensamiento. Juntos han establecido la identidad de vuestra personalidad como hijos de la carne procedentes de los mundos del tiempo. Y cuando alcancéis más adelante el estado morontial maduro, os acompañarán por Jerusalén y por los mundos asociados de progreso y cultura del sistema. Después de eso, irán con vosotros a Edentia y a sus 70 esferas de socialización avanzada. Posteriormente, os conducirán hasta los Melquisedec y os seguirán a través de la espléndida carrera de los mundos sede del universo. Y cuando hayáis asimilado la sabiduría y cultura de los Melquisedec,
os llevarán a Salvington, donde os encontraréis cara a cara con el soberano de todo Nevadón. Estas guías seráficas os seguirán incluso por el sector menor y los sectores mayores del superuniverso y llegarán hasta los mundos de recepción de Ubersa. Seguirán con vosotros hasta que os enseconafinéis finalmente para el largo vuelo a Abona. A ver, antes de comentar este párrafo, hay una mano levantada de Octavio. Adelante, Octavio. Hermanito, buenas tardes. Oiga, yo quisiera hacerle aquí una pregunta porque me quedé pensando, dice, que, que posteriormente a vuestra liberación de los vínculos seremos asistentes al serafín. ¿Y qué pasa con el ajustador? Bueno, ¿De alguna manera también se subordina al serafín? no creo. Porque no toca al ajustador, pero se supone que el ajustador continúa con nosotros, ¿no? Por supuesto que sí. Porque todavía no nos hemos fusionado, me imagino que de algún modo está con nosotros. Entonces también el ajustador de alguna manera también se convierte asistente de un serafín. No creo, Octavio. Pienso que el Serafín va a seguir trabajando para que cada vez más nos identifiquemos con la voluntad del Padre que trae el ajustador, con los planes que trae el ajustador para nosotros. Y cuando haya una plena identificación con esos planes, estaremos listos para la fusión, ¿verdad? El ajustador O el ajustador no estará con nosotros en ese entonces, andará aparte. No, todo el tiempo está en nuestra mente. Ahora habita nuestra mente morontial. Porque se hubiera sido interesante que lo hubieran mencionado. Sí, no lo dicen, pero creo que es lógico suponerlo, ¿no? Siempre el ajustador habita nuestra mente. Primero la mente material, después la mente morontial. Y en la mente morontial va a suceder la fusión. Y después, cuando seamos espíritus, ya vamos a ser otro ser ya fusionados, ¿no? Que tengamos la... Entonces podemos concluir que de alguna manera él está ahí de una manera, pues, sumisa, ¿no? O no sé cómo decirlo. Bueno, O indiferente, porque no lo mencionan para nada. Pero ahí va a estar. sí. Bueno, Gracias. en este párrafo nos presentan las etapas, las diferentes etapas de nuestro progreso en compañía de las serafines, ¿no? Empezando por los mundos mansión, ¿no? Los subsatélites de la séptima esfera de cultura de transición del mundo de los finalistas, en donde atestiguan y certifican los decretos de la fusión con el ajustador, dice así. Chiquitita, ¿querías agregar algo a lo que ha dicho Octavio? Esto, respecto a lo que el comentario de Octavio, seguramente no sabemos Ujú. el contexto, pero seguramente es parte del plan que el ajustador tiene específicamente para cada uno de nosotros. No sé, de repente. Sí, creo que ¿Sabe qué? está claro. Perdón la interrupción. Se me ocurre que entonces en ese caso el ajustador de alguna manera se está auto-otorgando también para poder participar con el serafín, ¿no? Que es lo que hizo Jesús con los 7 auto-otorgamientos. De alguna manera se Parte de su plan. está experimentando la vivencia en seres inferiores a él, ¿no? Entonces podría decir que es una especie de auto-otorgamiento por parte del ajustador. Aunque no lo dicen, pero pues eso puede inferir, ¿no? Claro. Sí, pero el ajustador se otorga al mortal, no a la serafín. ¿Ve? La Sí, serafín. pero ahí está. Y si nosotros vamos a ser asistentes del serafín, automáticamente él se vuelve asistente también del serafín. No vamos a ser asistentes del serafín. El serafín va a seguir acompañándonos y ayudándonos. Es un espíritu ministrante, ¿me entiendes? O sea, siempre está al servicio de nosotros, para ayudarnos en la carrera ascendente. Bueno, no es que nosotros nos pongamos al servicio, que se inviertan los papeles y en la morontia nosotros nos convertamos en... Nos dicen
que vamos a ayudar al serafín en varios trabajos, pero no dicen que vamos a estar al servicio del serafín, ¿no? Bueno, tiene ese párrafo donde dicen que la primera misión en la Morontia será asistir a las serafines en el trabajo que les queda por hacer. No me queda claro eso, la verdad. No sé qué interpretación darle. Bien. Gracias, hermanito, no te Meditemos preocupes. sobre ese asunto. Bueno, entonces, acá nos están diciendo en este largo párrafo que ellas atestiguan y certifican los decretos de la fusión con el ajustador, ¿no? Ellas con el ajustador han establecido la identidad de nuestra personalidad como hijos de Dios procedentes de los mundos del tiempo, ¿no? Luego dice, nos acompañan a Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, la mayoría ya está fusionado, ¿verdad? Es raro el que llega a Jerusalén sin fusionarse. También nos van a acompañar a los otros mundos de cultura de transición, o sea, a otros satélites de Jerusalén que orbitan Jerusalén. Después saldremos del sistema de Satania, o sea, saldremos de Jerusalén. ¿Hacia dónde? Hacia la constelación, donde nos llevan a Edentia, la capital de la constelación de Norlateadec, a la cual pertenece nuestro sistema de Satania, ¿no? Y está esa esfera arquitectónica Edentia, gigantesca, está rodeada de 70 esferas. Y son esferas que llaman de socialización avanzada. Posteriormente nos van a acompañar a las universidades Melquisedec, en los mundos que rodean la capital del universo local. O sea, el universo local que tiene su capital Salvington está rodeada por 10 grupos, ¿no? De 70 esferas cada una. Y luego de completar los estudios en esas universidades Melquisedec, seremos llevados al mismo Salvington, donde nos encontraremos cara a cara con Jesús, con Miguel de Nevadón. ¿Se imaginan ustedes ese día? Y cuando nos despidamos de Jesús, seguiremos en compañía de las mismas serafines, camino hacia el sector menor, y luego a los sectores mayores y del superuniverso, que son 10, y luego hasta la capital del superuniverso número 7, ¿no? Orbontón, que es Ubersa. Bien. Estarán con nosotros, dice, hasta que nos enseconafinaremos. O sea, cuando nos embarquen dentro de un seconafín. Recuerdan que los seconafines secundarios son los que nos llevan de la capital del superuniverso al circuito más exterior de Abona. Es un largo vuelo en donde atravesaremos los cuerpos oscuros de gravedad, ¿okay? Y nos llevarán al mundo piloto del séptimo circuito de Abona. Hasta ahí nos acompañan. Seguimos. ¿Quién sigue, Ketita? Anita. Ani. Algunas guardianas del destino asignadas durante la carrera mortal siguen el curso de los peregrinos ascendentes por Abona. Las demás se despiden temporalmente de los mortales a los que estuvieron asociadas durante tanto tiempo. Y mientras estos mortales atraviesan los círculos del universo central, estas guardianas del destino alcanzan los círculos de Serafinton. Cuando sus compañeros mortales despierten del último sueño de tránsito del tiempo a las nuevas experiencias de la eternidad, ellas los estarán esperando en las orillas del paraíso. Estas serafines ascendentes prestan luego diferentes servicios en el cuerpo finalitario y en el cuerpo de la compleción seráfica. Gracias. Perdón, Octavio, ¿querías agregar algo o se quedó la mano levantada? No, hermanito, es que sabe que, perdón, ando un poco perdido. ¿Esa etapa es después de que ya te fusionaste o es previo a la fusión? Lo que está ahorita usted, que se está estudiando aquí en el número 7. Esto ya te fusionaste, pues. Claro, tiene que Ya funcionar. saliste del universo, si has salido del universo local, ya eres espíritu de primer orden
en el O sector, sea, ya no hay retorno, ya estás fusionado con el ajustador. ya eres un peregrino ascendente, ya no eres simplemente un mortal o Es morontiano. que fíjese que me llama mucho la atención porque, permítame, voy a leer el párrafo siguiente, fíjese. El hombre y el ángel pueden o no ser reunidos en servicio eterno, pero donde sea que la asignación seráfica lo lleve, los serafines están siempre en comunicación con sus previos protegidos en los mundos evolucionarios, con los mortales ascendentes del tiempo. Nada más 2 líneas más. Las asociaciones íntimas y los contactos afectivos de los mundos de origen humano no son nunca olvidados ni jamás completamente rotos. En las edades eternas, hombres y ángeles cooperan en el servicio divino, así como lo hicieron en la carrera del tiempo. Yo la verdad insisto, ¿cómo es que no mencionan al ajustador en ningún momento? No lo puedo yo entender. Es como si no existiera. Ok. Y se supone que ya estamos, porque somos una nueva identidad eterna. Ahí ya hubo una fusión. Ya no somos ni mortales, ni el ajustador es el ajustador. Somos una nueva identidad. Y me llama mucho la atención eso. Gracias. Sí. Ya no hablan del ajustador porque ya estamos fusionados con el ajustador. Bien, vamos a comentar brevemente estos 2 párrafos, incluyendo el que acaba de leer Octavio, es otra traducción, pero dice lo mismo. Bien, entonces, al momento de que nos embarcamos en ese Seconafín de transporte que nos va a llevar a Abona, ¿no? La mayoría de los serafines se despiden, ¿no? Temporalmente, porque después nos vamos a ver. Se despiden de ese compañero mortal que tanto acompañaron y ellas se van a Serafington. Serafington es la esfera del Padre destinada a los serafines. ¿Ok? Van a esos círculos de Serafington y bueno, ahí van, sabe Dios, a hacer sus actividades, ¿no? Bien, solo algunas guardianas del destino acompañan a los peregrinos, ahora llamados peregrinos de Abona, por los 7 circuitos del universo central de Abona. ¿Ok? La mayoría, como les digo, se quedan y se van a Serafington. Pero hay otro grupo pequeño que siguen acompañando por alguna razón. Algunos son acompañados, otros no. Bien. Y las serafines que no nos acompañan, después de estar en Serafington y seguramente seguir cursos o algunas capacitaciones, nos van a esperar en las orillas del paraíso. Fíjense, ¿ah? No hablan del paraíso, sino en las orillas del paraíso. O sea, hay una especie de antesala para el paraíso. Bien. Y entonces ahí llegaremos nosotros al despertar del último sueño de transporte. Es la última vez que vamos a estar totalmente inconscientes cuando volemos del primer circuito de Abona, que es el más cercano al paraíso, el más interior, hacia el paraíso, ¿no? Entonces, y para ese transporte nos lleva a un supernafín, ya no nos lleva a un seconafín. ¿Ok? Ahora, ¿qué más sucede acá? Las serafines ascendentes que llegan al paraíso prestarán servicios también en el cuerpo finalitario. O sea, ellas pueden entrar a los cuerpos finalitarios de los mortales, pero también tienen su propio cuerpo finalitario que se llama el cuerpo de compleción seráfica. Bien. Más adelante nos dicen que las serafines guardianas del destino son las únicas ángeles que se pueden enrolar en el cuerpo de finalización de los mortales, que también se llama el cuerpo de la finalización primario. ¿Sí? La mayoría de las serafines se enrolan en el cuerpo de la compleción seráfica. Bien. Ok, ahora vamos a seguir viendo esto, que estos párrafos son muy bonitos. Adelante. ¿Quién sigue, por favor, Ketita? Anita ha leído, Oli también, ¿verdad? Juan Pablo, entonces. Sí, yo pienso que Juan Pablo, porque él ya he leído yo. Oli. ¿O le toca a Oli? Le toca a Oli. Adelante, Oli. Gracias. Los hombres y los ángeles pueden o no volver a estar juntos en el servicio eterno, pero sea cual sea el destino y su misión seráfica, los serafines están siempre en comunicación
con sus antiguos pupilos de los mundos evolutivos. Los mortales ascendentes del tiempo, las asociaciones íntimas y los vínculos afectivos de los mundos de origen humano nunca se cortan ni olvidan por completo. En las edades eternas, hombres y ángeles cooperarán en el servicio divino como lo hicieron en la carrera del tiempo. Qué lindo. Esto es muy lindo, sí. Sigue, por favor. La manera más segura para los serafines de llegar hasta las deidades del paraíso consiste en guiar con éxito a un alma de origen evolutivo hasta los portales del paraíso. Por eso, el puesto seráfico más apreciado es el de guardiana del destino. Muy interesante, ¿eh? Sí, pero no se pelean, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes el diagrama de los... este es el cuerpo primario de la finalización, ¿no? Acá están los mortales, mortales glorificados, porque ya llegaron al paraíso. Están acá los serafines, sí. En ese cuerpo de finalización hay mortales, hay serafines, hay nativos de Abona, está el jefe de mensajeros de gravedad, hijos materiales y también seres intermedios pueden participar en ese cuerpo de finalización que está presidido por un evangel de luz designado como jefe. Esto lo vimos en el documento 31. Después vamos a volver sobre eso. Vamos a terminar ya. Sigue Juan Pablo, ahora sí. Solo las guardianas del destino son enroladas en el cuerpo de la finalización primario o de los mortales. Y esas parejas han emprendido la aventura suprema del aunamiento de identidades. Esos dos seres han conseguido la biunificación espiritual en Serafington antes de ser recibidos en el cuerpo finalitario. En esta experiencia, las dos naturalezas angélicas, tan complementarias en todas sus funciones en el universo, alcanzan la suprema condición espiritual de ser dos en una. Y esto conlleva una nueva capacidad para recibir un fragmento no ajustador del Padre del Paraíso y fusionarse con él. Y así, alguna de vuestras amorosas compañeras seráficas en el tiempo se convertirán también en vuestras compañeras finalitarias en la eternidad, descendientes del Supremo e hijas perfeccionales del Padre del Paraíso, presentado por la jefa de las serafines destinadas en Urantia. Seyescas, Urantia Toronto en español. Gracias. Miren, en este último párrafo, nos dicen lo que habíamos dicho, ¿no? Perdón, nos recuerdan qué tan importante y preciado es para las serafines guiar un alma evolutiva, ¿no? Ser una guardiana del destino, pues es la manera más segura para ellas de llegar hasta las deidades del paraíso, ¿no? Y como habíamos dicho más arriba, solo un serafín guardián del destino puede formar parte del cuerpo de finalización primaria o cuerpo de finalización de los mortales. Pero antes de eso, tienen que experimentar la aventura del aunamiento, ¿ok? Eso es en Seráfico, por eso se van a Serafington. Ahí hacen el aunamiento, o sea, las dos ángeles se convierten en una sola ángel, ¿no? Y eso es lo que les decía, no recordaba el nombre, se llama la biunificación espiritual. Y recién así, ya como una sola persona, pueden entrar al cuerpo de la finalización primaria o bien al cuerpo de compleción seráfica. Muy bien, con esto hemos terminado este lindo documento. Octavio ha levantado la mano. Dime, Octavio. Ok, de seguro está ocupado. Entonces, el siguiente documento... Hermanito, perdón. Sí, perdón. Perdón. Es que, ¿sabes que estoy trabajando y se me complica, pero discúlpeme. Almalina Martínez Villegas. Es que, mire, para mí, ¿cómo explicarles? Es que no entiendo, no sé si será un error. Yo lo quiero destacar porque para mí es muy importante. Es que nos manejan como si fuéramos solos, pero ya no somos mortales comunes y corrientes. Ya hubo una fusión, ¿sí? Y el ajustador de alguna manera es el 50%
de esa identidad, yo le llamo nueva identidad, ¿sí? La que llega a los finalistas. Y a mí me llama mucho la atención cómo es que no lo mencionan. No sé si será un error de traducción o algo, porque no me parece como, se me hace muy, muy relevante insistir en este punto de vista personal, claro, puedo estar mal. ¿Cómo es que te están mencionando en todo el documento como un simple mortal, que la verdad ya ni lo somos? Porque yo siento que el mortal debe considerarse ascendente hasta donde empieza la fusión. Después de la fusión ya no somos mortales, ya no es cualquier cosa. Entonces, ¿por qué nos siguen manejando hasta como finalistas, como mortales? Entonces, haz de cuenta, ahí como que a mí me falta algo, porque no mencionan al ajustador para nada, ¿no? Entonces, yo nada más quiero destacar eso y pues lo dejo ahí porque no vamos a profundizar el tema, ¿no? Pero yo quiero destacarlo y ponerlo ahí entre comillas. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Generalmente la fusión ocurre entre el quinto y el sexto mundo mansión. Estamos hablando del sistema de Satania, o sea, mucho antes de haber pasado a la constelación y haber llegado a la capital del universo local. En la capital del universo local prácticamente todos están fusionados y cuando salimos del universo local, no podemos salir del universo local si no somos espíritu ya, de primer orden, o de primera etapa también dicen, ¿no? O sea, no podemos salir del universo local hacia el sector menor si no somos espíritus de primera etapa. ¿Mm? Por lo tanto, ya el ajustador y la personalidad humana del mortal son indistinguibles, son un nuevo ser con todas las, ¿qué les puedo decir? Las prerrogativas o las cosas divinas que trae el ajustador, que forman parte ahora de este nuevo ser, todas las memorias de sus vivencias anteriores con otros mortales pasan a propiedad nuestra al momento de la fusión y ya nos asegura la vida eterna y nos asegura también una carrera de lealtad al servicio del Padre porque al tener el ajustador como parte de nuestro ser o de nuestro nuevo ser, es imposible que nos rebelemos ante el Padre, porque el Padre se revele a sí mismo. Entonces, eso ya asegura una carrera eterna, que no termina en el paraíso ni inclusive formando parte del cuerpo de la finalización mortal. ¿Por qué dicen el cuerpo primario de la finalización mortal? Porque hemos sido todos mortales, ¿m? Aunque ya tengamos otra esencia espiritual, ahora sí somos espíritus del sexto orden. Al llegar al cuerpo de finalización llegamos al sexto orden. El séptimo orden, que es el orden más puro espiritual que podríamos alcanzar, será cuando termine esta era universal y pasemos a trabajar en el primer cinturón del espacio exterior, ¿verdad? Ahí seguramente vamos a ir acompañando a los hijos creadores ya como espíritus de séptimo orden. De hecho, no vamos ni a la mitad, hermanito. Sí, falta No vamos ni a la mitad, es el inicio, porque todavía falta muchísimo. el universo, el gran universo, y luego entrar a la etapa del Dios el último. Y luego me imagino si alcanzas a hacer algo, puedes pasar a la etapa coabsoluta, cuando te entrega el Dios el último. O sea, no vamos ni a la mitad ahí. No nos proyectemos demasiado, Octavio, paso a paso. ¿Qué dice Juan Pablo? Adelante. Bueno, yo quiero nada más comentar que lo que dice el compañero, el hermano Octavio, yo también puedo caer en esa duda, pero ¿por qué no se menciona? Y que una vez que ya tengamos el ajustador, no significa que no vayamos a ser ministrados por otras órdenes de seres. Vamos a seguir siendo ministrados y vamos a seguir teniendo maestros aún que ya estemos fusionados. O sea, el estar fusionado no significa que ya tienes la carrera completa,
significa que ya pasaste una etapa, pero sigues aprendiendo aún con el ajustador fusionado. Como bien lo dijo, son 50, yo pienso que son 50% el ajustador y 50% nuestra esencia, nuestra personalidad, nuestra identidad, que ya la tenemos. Pero eso no significa, insisto, perdón que lo vuelvo a mencionar, que no sigamos aprendiendo, que no sigamos teniendo diferentes maestros. Y por otro lado, si no lo mencionan, pues a lo mejor voy a ponerlo en una perspectiva mayor, pero a lo mejor todavía no estamos preparados para entender por qué no se menciona. Si no se menciona es porque no es necesario mencionarlo en ese momento. Así lo veo yo. Por otra parte, abundando en lo que dices, Pepe, a mí me llama también mucho la atención que nunca se nos ha revelado, no se nos revela qué vamos a hacer cuando seamos espíritus de séptima etapa. Se nos da un aire, como decimos por acá en estos lares, de que vamos a servir. Bueno, toda la carrera ascendente es servir. Desde que estamos aquí en la tierra hasta ser finalitarios, el propósito de la vida eterna es servir. Una vez que llegamos a ser espíritus de la sexta etapa, no sabemos dónde vamos a servir. Tenemos entendido que va a ser en el primer espacio, en el primer nivel del espacio exterior, como bien lo afirmaste, Pepe. Luego viene el segundo y el tercero y el cuarto. Pero yo pienso, a manera personal, que se nos ha revelado el cuarto, pero van a llegar a ser 7 o tal vez más. Eso es de mi cosecha, o sea, así lo pienso yo, así lo he pensado. Tal vez sean 7, ¿por qué 4? Si normalmente sabemos que el 7 es el número universal que rige todo el universo. Entonces, pues esas dos cosas quería comentar, lo del espíritu de séptima etapa, que no se nos ha revelado, que es un gran misterio lo que nos espera ya, y también como dice Octavio, todavía falta muchísimo, y como bien dices tú también, pues no hay que abundar en eso porque nos podemos pasar muchísimo tiempo, que lo vamos a tener. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Pablo. Queridos Permítame, señorita, buenas tardes. hasta aquí llegamos por hoy. Nos vemos el próximo miércoles con el gobierno planetario seráfico. El documento. Muchas gracias. Adiós. Les bendiga. Gracias. Y bendiciones. Gracias. Adiós. Adiós, bendiciones. Adiós.